Poco a poco he caído en cuenta a lo largo de mi vida de que solo un tipo de discurso expresa lo más diáfano y esencial del espíritu humano en una sociedad cualquiera, el de sus creadores artísticos. Y reconociendo lo específico de cada una de las disciplinas artísticas, sus técnicas y recursos y sistematizaciones, sus historias y tendencias, siempre he querido creer que entre todas ellas hay una aparentemente modesta y sencilla que representa para mí lo más alto y logrado de la necesidad humana por alcanzar y una capacidad de enunciar lo aparentemente inefable. Ese momento de misterio que cada uno guarda en su ánimo para anunciarse como único entre todo el género humano, único y no obstante ligado con el prójimo por las vías del afecto y la búsqueda de trascendencia. Porque tal y no otro es el cometido de los poetas, usar las palabras de que todos nos servimos para imponerles otro valor, otra dimensión, utilizar su vida interna, su experiencia social y su memoria personal para referirnos el mundo y producir en nosotros la sensación y la certeza de que es la primera vez que lo vemos. Por eso he sentido en ocasiones que las sociedades, aunque no muchos en ellas, se dan cuenta de eso. Quedan a veces en un alto grado de orfandad cuando los poetas más señalados en ellas enmudecen para siempre. En nuestro San Luis así ha ocurrido en dos momentos durante los años recientes. Tras la muerte en noviembre de 1999 de Joaquín Antonio Peñalosa y en diciembre de 2011 de Félix de Aguajare. Aún considero que los potosinos mucho perdimos con la extinción de sus voces y que mucho ganamos con el acervo de su obra, seguramente magnificada en nuestro futuro inmediato en la medida que nuestras autoridades culturales caigan en cuenta de cuánto y cómo están en la obligación de difundirla. A veces, sin embargo, la orfandad que nos impone la muerte de un poeta es más honda y terrible, como cuando los mexicanos perdimos a Octavio Paz en abril de 1998. En estos días, por eso, me ha dado por imaginar la congoja en que se ha sumido Irlanda tras la muerte, el pasado viernes, de su poeta más importante en el pasado reciente, Seamus Heaney. Un pueblo con una larga lista de autores magníficos en la tradición literaria occidental, entre los cuales valga solo citar los nombres de James Joyce, Samuel Beckett, Yeats, Oscar Wilde, se enorgulleció grandemente cuando Heaney recibió en 1995 el Premio Nobel de Literatura. Ese poeta, presente en nuestro país un poco más de 10 años antes de recibir ese galardón, durante uno de los encuentros de poetas del mundo latino en Morelia, anotó alguna vez esto que, según mi parecer, expresa el verdadero misterio de la más alta poesía en cualquier lector. Cito: la poesía es más un umbral que un misterio. Fin de cita. Nacido el 13 de abril de 1939 en Derry, Irlanda del Norte, Heaney publicó su primer libro de poesía el año de 1966, Muerte de un naturalista. Este autor, junto con Michael Longley, James Simmons y Derek Mahon, integró lo que se ha dado en llamar el Grupo Belfast, que ahora, desde el pasado viernes 30 de agosto, perdió a su autor más relevante ante la opinión pública. Una de las razones que dio la Academia Sueca en 1995 para concederle el Nobel a Heaney fue que, cito, como católico irlandés, él se ha comprometido con el análisis de la violencia en Irlanda del Norte. Fin de cita. De este modo, es comprensible que los funerales de este gran poeta, celebrados hace unos días en la Iglesia del Sagrado Corazón en Dublín, le hayan parecido memorables a sus compatriotas, con la presencia de gobernantes de ambas partes de Irlanda y otras personalidades. Por mi parte, traduciéndolo de una antología de poesía irlandesa contemporánea, me permito ofrecer aquí el fragmento de un texto de Seamus Heaney, donde el autor alude, con imágenes muy logradas, a las contradicciones éticas y emocionales en el funeral de una víctima de la violencia que por razones nacionalistas y religiosas hasta no hace mucho privaba en Irlanda.
El título es Ritos fúnebres. Llevé sobre mis hombros una especie de hombría y caminé para levantar los ataúdes de muertas relaciones. Habían sido amortajadas en habitaciones corrompidas, con sus párpados reluciendo, con sus pastosas manos blancas esposadas por cuentas de rosario. Sus nudillos hinchados se habían tensado, las uñas se habían oscurecido, las muñecas estaban dobladas con obediencia, la mortaja como alga café, el acolchado de satín. Me arrodillé cortésmente admirándolo todo, mientras escurría la cera derretida que veteaba las velas con las llamas agitándose hacia las mujeres que revoloteaban tras de mí. Y siempre, en una esquina, el ataúd tendido, con las cabezas de sus clavos vistiéndolo con pequeñas cruces relucientes.